Comenzamos con nuestra liturgia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Yo te confieso todos mis pecados, flaquezas, fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este sexto domingo del tiempo de Pascua. Es la lectura alternativa del leccionario, o sea, de las dos que ofrece el leccionario para este domingo, es la segunda, la alternativa, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Y la lectura que está en la página 1539 dice así. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Eh, si estuvieron mirando el texto que estaba en la pantalla durante la lectura, habrán notado que había un versículo más que, si uno mira este texto ahora de la versión de Levorati, ya no está. O sea que uno, si viene mirando los numeritos, se lee el 3, el 4 tiene unos espacios en blanco y pasa al 5. Bueno, en el que vieron en pantalla, que tal vez Facundo nos puede poner de vuelta esa imagen, el de la primera parte de la lectura. A ver. Tiki, tiki, tiki. Yo tengo que haber leído de ahí. Yo, Lo que dice la Biblia. A ver, ahí. Fíjense que, a ver, hay una piscina y después dice sí, el agua. el agua. Y después de la palabra agua, agitación del agua, casi El ahí, casi corchete. abajo de todo, hay, claro, hay un corchete ahí. Dice, porque el ángel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que entraba en la piscina, después que el agua se agitaba, quedaba curado, cualquiera fuera su mal. Está entre corchetes. Y si hubiésemos leído la Reina Valera o el King James o una de esas traducciones, lo hubiésemos encontrado. Bueno, curiosidad, pero mencionarlo porque alguno lo va a ver y si alguno tenía la Valera en casa, lo va a encontrar. Los textos que siguen manteniendo el versículo hoy en día lo ponen entre corchetes. Es un versículo muy reciente. Está en el texto griego, en el bizantino, que es del cual la mayoría de nuestras traducciones depende. Pero bueno, hay textos más antiguos que se conocen hoy en día, entonces la edición crítica ya no lo pone, en general lo que hace tiene una llamada abajo, ¿no? Así abajo de todo, en estas ediciones críticas, pero bueno, van a encontrar que dice 5.4 abajo y ahí está puesto ese versículo entre comillas que ya no se pone dentro del texto. De todas maneras, traerlo también es interesante. Creo que ya está. Creo que ya con eso. Muchas gracias, Facundo. Eso hace un poco también a veces a la historia del propio texto. Y es interesante porque con el versículo 4 el sentido se construye de una manera y sin el versículo 4 se construye de otra.
Posiblemente en ese versículo, ahí en el 4 hay otras tradiciones también que, bueno, hay que ver cuáles terminan primando a la hora del texto bíblico. Ahora, el relato, que es un relato como un poquito extraño inclusive en la lectura, eh, el doctor Pietro Antonio, que hizo su tesis en el Evangelio según Juan, en un área, y esto él decía, bueno, decía datos arqueológicos, es que probablemente estaba el templo de Jerusalén, pero también estaba ahí al ladito la competencia, estaba el templo de Esculapio, dios de la medicina. Y bueno, entonces, ¿cómo justamente en esto donde los seres humanos estamos a través de las distintas posibilidades buscando vivir, vincularlos con lo sagrado, es decir, vivir cada día? Es decir, están todos estos temas puestos ahí. Y Jesús que se pasea en medio de esto. Y el personaje, bueno, 38 años, tengamos en cuenta que el promedio de vida en esa época en el Imperio Romano no pasaba los 27 años de edad. Bueno, 38 años es como, tiene una carga muy grande, casi una generación en el concepto bíblico, ¿no? De los 40 años, que era una generación de donde no queda nada de una generación. Con ese paso, bueno, está ahí a un pasito nomás, esperando un milagro que nunca llega. Si uno pone el versículo 4, en realidad el versículo 4 complejiza bastante porque organiza el texto en cuanto al sentido, y esto posiblemente es algún copista que lo agregó ahí antes del siglo X, porque estos textos que tenemos, el bizantino es más o menos del 10, pero el sinaítico y el vaticano deben ser del 4, o sea, varios cientos de años antes, que no lo tenían. Eh, Si ponemos el versículo 4 estamos diciendo que ese evento que se da ahí está dentro de la economía del Dios de Israel. El ángel del Señor, ¿no? Es un término muy fuerte que está ahí en el 4, viene y remueve el agua cada tanto y el primero que llega, una especie de lotería de la salud, de lo sagrado. O sea, si uno lo analiza desde la mirada así del concepto bíblico, o sea, un acto de gran mezquindad por parte de Dios, ¿no? Una especie de decir, bueno, esto que decía Facundo Cabral, ¿no? Dice, y vi uno que se sacaba la lotería y miles y miles que la perdían. Sí, pero bueno, estas búsquedas y las necesidades, y ahí está el hombre esperando, pero uno puede imaginarse también en todo este entorno cómo funciona esto. Bueno, claro, hay que tener parientes que a uno lo acerquen, si uno lo tiene, no. O hay que tener tal vez la plata para pagar para que a uno lo incluya. Es decir, el modelo mezquino donde hay para uno y no hay para los demás, y bueno, alrededor de eso se construyen siempre una cantidad de cosas. Por ahí algunas menos complejas y directamente otras probablemente altamente mafiosas. Y ahí está, en medio de esto, el hombre en su enfermedad, en su miseria, esperando algo, 38 años, que nunca va a llegar, porque cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser curado? En lugar de responder sí, porque se supone que para eso está ahí, si no, ya lo habrían llevado a casa o a algún lado, tal vez no hay a dónde. En lugar de responder sí, comienza con la argumentación de por qué no es posible. Eh, y repite esto, ¿no? De que bueno, que cuando las aguas se mueven y todo, no tiene quien lo lleve. Y ahí es donde vemos la intervención de Jesús, que después nuestro texto lo va a cerrar con ese pequeño corolario, esa vueltita al final. Que encontramos un Jesús que ante esto, en lugar de seguir en la conversación, simplemente dice, levántate, toma tu camilla y camina. Y el texto nos dice que el hombre se levantó, agarró la camilla y se fue. No median más palabras, está simplemente el evento
y el hombre que se va. Y después, bueno, el texto, ahí esta cuestión un poco juanina de poner aclaraciones por el camino, nos dice que es sábado. O sea que hay aquí una reinterpretación del concepto del sábado a partir de las acciones de Jesús. O sea, ¿cómo se lee la ley en el mundo de la fe? La ley se lee a partir del Evangelio, a partir de Cristo, a partir de Jesús, que es el que interviene, Dios que interviene en el mundo en absoluta solidaridad y no en loterías de ver que uno se saque la salud y el resto la pierda. Es decir, lo sagrado que está disponible para todos y para todas. Claro, hay algo ahí que en el texto nos deja, porque la pregunta está, bueno, ¿quieres? Y a veces ese es el problema que tenemos. Nuestro querer está trabado con todas estas otras construcciones mentales que tenemos, de las cuales no logramos salir. O sea, no hay acá en el pobre hombre que hace casi 40 años que está ahí tirado, viven usualmente. No hay ningún espacio, ¿no? de posibilidades. El hecho de que los textos más antiguos no tienen lo del ángel del Señor que remueve el agua, bueno, lo que hace al menos es no mete a el Dios de Israel en esta lotería. El texto posterior de algún escriba, de algún copista, bueno, nos pone en esa situación. Ahora, también vemos cómo en este texto bíblico la gracia de Dios está disponible en Jesús y que no está atada a los sistemas religiosos. Está vinculada a Jesús. Y que eso, finalmente, lo termina gestionando Jesús directamente. O sea, no hay sistemas religiosos, no está la iglesia de por medio, no está el pastor, la pastora, no. Es algo que gestiona Jesús. El Evangelio funciona así. Es decir, quienes tienen la tarea de predicar tienen esa tarea y es eso, pero donde actúa el espíritu y todo, es independientemente, está dentro, pero es independiente de justamente las demás personas. Jesús podría haber resuelto esto de otra manera, dentro de la lógica, de pronto, del propio hombre o de el texto que tiene eso, sí. De alguna vez decimos, bueno, avalamos esa parte del versículo de que aquello que mueve el agua es el ángel del Señor, como traducen esto que lo tienen abajo, porque el ángel del Señor. Si avalamos esa lectura, bueno, tal vez la resolución de Jesús hubiese sido, bueno, si quieres curarte, te consigo un par de discípulos fortachones que te lleven sacando a los golpes a cualquiera que se atraviese y lo resolvemos. Claro, resolver las necesidades del mundo a los golpes y a los empujones, parece que, bueno, no está tanto dentro de la economía divina, sino en la gracia abundante. No está en la construcción del poder donde todos se deben favores y están negociando cosas alrededor de la piscina, sino que está en donde pasa Jesús, que no está en esa estructura. Ahí es donde cuántas veces confundimos y creemos que Jesús es quien avala las estructuras humanas. Las estructuras humanas están, Lutero diría, puestas por Dios para asegurar el bienestar de todas las personas. No están para sostenerse a sí mismas, alimentarse a sí mismas, repartirse los beneficios de la piscina de Bethsaida. Están justamente para que Lutero, el Catecismo Mayor, primer mandamiento, a nadie le falte el alimento. Y en esa cuestión amplia de que el alimento es la integralidad de lo que hace a las necesidades de la vida. Al leer el texto y con este cierre que tiene ese chiquitito, ¿no? Que dice, y era sábado, nos está diciendo, bueno, ¿cómo leemos? Es decir, toda la Biblia la leemos a la luz de la praxis histórica de Jesucristo, donde las mismas cosas que se pueden usar para destruir, oprimir, embromar a los y las demás, desde Jesús son liberadoras, transformadoras, llenas de vida y de salud. Es decir, y de pronto la pregunta sigue estando, bueno, queremos ser sanos y tengamos en cuenta que estamos leyendo un texto que lo recibimos a través del griego, así que la palabra que se usa es muy amplia.
queremos ser sanos, queremos ser salvos, queremos ser liberados, liberadas. Es decir, es la misma palabra. Es decir, y en primer lugar, ser salvados, sanados, liberados de todos esos mecanismos opresivos donde no hay esperanza. Porque las cosas están establecidas de esa manera, porque solo uno va a lograr entrar, mientras todo el resto de la humanidad lo pierde. Lo que el texto nos lleva a decir es, bueno, por un lado, ¿qué lugar asumimos como comunidad de fe, como comunidad cristiana en cuanto a justamente la denuncia de todos esos sistemas como sistemas que Dios no aprueba? No es el ángel del Señor que mueve las aguas. Por eso los textos antiguos no tienen ese versículo. Y no vamos a pensar mal del escriba y el copista que lo agregó. Bueno, tal vez sí, porque le cambió el sentido al texto. Pero bueno, claro, claro, le pone, hay una parte donde hay una intervención donde la voluntad de Dios parece estar en esa especie de lotería macabra de solo alguno que se cura y los demás quedarán 38 años ahí tirados. ¿Dónde estamos como comunidad ante esto? ¿Dónde denunciamos justamente las estructuras de todo tipo? Las estructuras sociales, las estructuras religiosas, las que quieran, que no están al servicio justamente del bien común. Y en medio de eso, nuestra guía es ese Jesús que se pasea en medio de todas las situaciones con la pregunta si queremos ser sanos, salvos, liberados. Y en esto, aun si no logramos formularlo, recibimos justamente esa palabra transformadora: toma tu camilla, levántate y anda. Y así se reinterpreta todas las reglamentaciones y todas las leyes a partir de Jesús. Por eso es sábado y no otro día, en función de ese bien común que Dios transmite para con toda su creación. Amén. Amén. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba ya venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Con poder se levantó, aleluya. Y a su eterna majestad, aleluya, cantará la cristiandad, aleluya. Y el que tanto así sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo e inmortal, aleluya. Quien así su vida dio, aleluya. Quien así nos redimió, aleluya. Es la víctima pascual, aleluya, que remedia nuestro mal, aleluya.
nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. En ti haznos esperar. Aleluya. Y cantemos sin cesar.